Bienvenidos todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué es creatividad. ¿Cuál es la importancia de ser creativo cuando diseñas un producto o un servicio? Vamos a empezar entonces definiendo qué es la creatividad. Existen infinidad de definiciones y conceptos. Y el diccionario de la lengua española define la creatividad como la facultad o la habilidad de crear algo, la facultad de creación. Sin embargo, la creatividad es mucho más que eso. Vamos a analizar algunos conceptos y algunas dinámicas que nos van a permitir ser más creativos. Si analizamos el concepto de creatividad, vamos a ver en un sinnúmero de libros o en un sinnúmero de enciclopedias o si investigamos en internet, nos vamos a encontrar con infinidad de conceptos acerca de la creatividad. Sin embargo, vamos a ver infinidad de conceptos que nos van a permitir describir la creatividad y sin embargo vamos a ver también que la creatividad es algo indescriptible. Vamos a imaginar que estamos alrededor de una fogata. Si alguien le pregunta a otra persona cómo definiría el fuego, seguramente esta persona dará un sinnúmero de formas, de conceptos, de colores para describirlo. Es amarillo, a veces es naranja, a veces azul, se torna de varios colores. No podemos describir al fuego de una única manera cuando describimos su forma. A veces es muy alto, a veces corto, a veces es muy amplio, a veces es caliente, a veces demasiado caliente. Pero nadie va a poder entender realmente la definición del fuego si no mete un dedo en la llama, ¿verdad? Una persona entiende realmente lo que es el fuego cuando mete el dedo en la llama y se quema. Y si la otra persona le pregunta qué se siente quemarse, pues no lo va a entender hasta que no lo haga. La creatividad funciona de la misma manera. No vas a entender la importancia y el potencial que tiene el fenómeno creativo hasta que no metes mano en la creatividad. Y así vas a poder entender la importancia y la capacidad que tiene esta habilidad o cuando desarrollas esta habilidad. Hay un concepto que me encanta sobre la creatividad y que quiero compartirles. La creatividad es una fuerza natural, es una fuerza innata que ha hecho y que ha transformado todos los seres y todas las cosas en el universo. Más de este concepto vas a poder encontrarlo en el libro del Camino de la Creatividad de Facundo Arana. Siempre les pregunto a mis estudiantes si son creativos o no. Lastimosamente, la respuesta siempre tiende a ser negativa. Un buen porcentaje también duda al contestar y solo pocas personas contestan de manera positiva. Yo te pregunto a ti, ¿eres creativo? La creatividad ha estado con nosotros siempre. Desde que el ser humano habitó la Tierra, la creatividad lo ha acompañado. Gracias a la creatividad, el ser humano ha podido sobrevivir y ha podido evolucionar en la Tierra. Cuando vemos este tipo de obras en el mundo, decimos, wow, qué creativo debe ser esa persona que diseñó este monumento, ¿verdad? La verdad es que pasó por un proceso creativo bastante interesante. Pero cuando vemos un aparato así de sencillo como una pinza de ropa, ¿pensamos en creatividad? Muchas veces no. Pero si miras a todo lo que hay a tu alrededor, si observas todo lo que llevas puesto, tus anteojos, tu ropa, tus zapatos, la mesa donde trabajas, el computador que te sirve para estudiar, todo pasó por un proceso creativo. Absolutamente todo lo que puedes observar en el universo pasó en algún momento por un proceso creativo. Steve Jobs, uno de los hombres considerados más creativos y más innovadores, mencionó en una de sus conferencias que él suele sentirse un poco culpable con respecto a cómo lo califican. ¿Por qué? Porque él dice que no inventó nada, que en realidad él no es un inventor. Él conceptualiza la creatividad como la unión de puntos, como la conexión de varios elementos. Steve Jobs dice que conectar puntos es hacer creatividad. ¿Pero qué son estos puntos? Estos puntos son algunas experiencias, algunas emociones, información, personas que conoces, libros que lees,
intuiciones, objetos que están a tu alrededor. Y cuando conectamos estos puntos o estos elementos, se genera una idea y por lo tanto un proceso creativo. A la gente que se le da bien tener ideas creativas, se le da bien hacer conexiones. Y si ejercitas tu habilidad para detectar conexiones, seguramente aumentarás tu capacidad para pensar creativamente. De manera que las conexiones son las herramientas secretas de las mentes innovadoras. Entonces, si quiero ser más creativo o más creativa, entonces tengo que empezar a conectar y a buscar puntos, a buscar elementos, a conectar estos puntos que me van a ayudar a generar más y mejores ideas. Pero alguien puede decir, no tengo suficientes puntos, o no me alcanzan, o no encuentro elementos suficientes, o son algo aburridos. ¿Qué puedo hacer? Hay un sinnúmero de formas que te pueden ayudar a obtener más elementos y más puntos para que puedas conectar. Por ejemplo, estimulando tu pensamiento. ¿Cómo estimulas tu pensamiento? Viajando, leyendo, escuchando música, observando, usando color, haciendo conexiones con todo lo que te rodea. Escribiendo también, siendo curioso, investigando, buscando información, conociendo gente nueva, aprendiendo. Una forma importante también de estimular tu pensamiento es haciendo meditación. Y no necesariamente en la forma literal de meditar. Meditar significa poner tu mente en blanco, poner tu mente tranquila, liberarla de cosas que le hacen ruido. Cuando pones tu mente tranquila, las ideas fluyen. El doctor Mario Alonso Puig es un médico cirujano especializado en libros de creatividad e inteligencia emocional. Él sugiere que para ser más creativo te mantengas en movimiento, que te ejercites, que corras, que te muevas, que bailes, que te mantengas siempre activo. ¿Por qué? Porque cuando tu cuerpo entra en movimiento, se activa la circulación, se irriga mejor el cerebro, facilitando las conexiones neuronales y liberando la obstrucción del pensamiento. Cuando te mueves, tu cerebro baja la guardia, se relaja y fluyen las ideas. Entonces, la creatividad es un fenómeno dinámico. Algunas personas pueden decir también, ¿pero qué pasó? Yo era una persona creativa. Me estás diciendo que es innato, que es una fuerza natural. Entonces, ¿por qué ya no soy una persona creativa? ¿Por qué no me considero creativa? Lo que pasa es que en algún momento, cuando somos conscientes de que crecemos y nos convertimos en adultos, dejamos de un lado la creatividad. ¿Por qué? Porque asociamos la creatividad con la infancia, asociamos la creatividad con la niñez. Cuando somos conscientes de que crecemos, abandonamos la creatividad, la guardamos en algún lado o la abandonamos. También abandonas tu creatividad cuando piensas que no es importante, cuando piensas que no la necesitas y cuando no haces conciencia del potencial que tiene el fenómeno creativo. Perfecto. Hasta aquí sabemos entonces que la creatividad es conectar puntos, conectar elementos. Y cuando estos puntos se conectan, se generan las ideas. Vamos a hablar un poco entonces de qué son las ideas. Según los expertos, generamos cerca de 60.000 ideas al día. Esas conexiones suelen ser bastante permeables. Esas ideas a veces hay que salvarlas. ¿Por qué? Porque en algún momento pensamos que esa buena idea ya no la es y la dejamos en el olvido. Esas ideas entonces hay que darles atención, hay que hacer algo con ellas. Lo que yo te sugiero es que cuando tengas una idea y pienses que tiene mucho potencial, la escribas. Le des una identidad, es decir, le pongas un nombre. Que recopiles e investigues información para que puedas hacer de esta idea una idea más grande. Y que esta idea exista más allá de tu imaginación o tu pensamiento. Vamos a ponernos un reto. Tienes 8 segundos para dibujar una casa a partir de ahora. Segundo reto. Tienes ahora 8 segundos para dibujar una flor a partir de ahora.
Ahora, quiero que compares tu dibujo de casa con este dibujo que ves en la pantalla. ¿Se parecen? ¿Verdad que sí? ¿Y qué tal ahora con este dibujo de la flor? Dibujaste una flor muy similar, ¿cierto? No te preocupes. No quiere decir que no seas creativo o que no tengas buenas ideas. Lo que pasa es que la creatividad no funciona así. El paradigma que tenemos acerca de la creatividad es que la asociamos con nuestra habilidad para dibujar. Hay muchas personas creativas que suelen decir que no dibujan bien, y está bien. La creatividad, además, necesita de su espacio. Yo solamente te di 8 segundos. La creatividad necesita de su espacio y también de su tiempo. Además, solo te dije que dibujes una casa o una flor. No le di espacio a la inspiración. Y cuando hablamos de creatividad, la inspiración es muy importante. ¿Qué hubieras dibujado si te hubiera dicho que dibujes la casa de tus sueños, donde quieres envejecer y quieres ver crecer a tus nietos? El dibujo hubiera sido bastante diferente, ¿verdad? Además, debemos romper el paradigma de que la creatividad es solamente mía. Y ahora vamos a hablar de la creatividad colectiva. La creatividad colectiva o la creatividad participativa es un proceso bastante interesante. Consiste en sumar energías, en multiplicar esfuerzos y en compartir conocimientos para lograr mejores resultados. Existen muchas investigaciones que han demostrado que los procesos de creatividad participativa o creatividad colaborativa resuelven mucho mejor los problemas. La creatividad colectiva o pensamiento de equipo consiste en multiplicar energías, sumar esfuerzos y compartir conocimientos. Y existen muchas investigaciones que han demostrado que la creatividad, cuando es de manera participativa, logra mejores resultados. Les quiero compartir el caso de los Beatles. Los Beatles son considerados por muchos biógrafos y expertos en el tema el grupo musical más famoso y exitoso de todos los tiempos. Para lograrlo, el grupo se basó en el enorme talento individual que atesoraban sus 4 miembros y se multiplicaba de forma exponencial cuando se juntaban. Por muchos años, este cuarteto ha sido analizado para identificar los atributos de equipos altamente creativos. Paul, John, George y Ringo se divertían descubriendo de forma conjunta sonidos y experimentando con muchos instrumentos. Los Beatles no se conformaban con los sonidos existentes, eran amantes de la innovación y la experimentación. Sus canciones solían empezar con una idea de John Lennon, luego Paul McCartney componía otra sección más rítmica para después encontrar una forma diferente de participación. Así comenzaba la discusión de ideas. El grupo creativo vivía en una especie de brainstorming permanente y jamás le tenían miedo a hacer el ridículo o nunca se sentían mal por una mala idea. Algunas lecciones de creatividad que nos dejan los Beatles son, por ejemplo, tener un propósito común. El aspecto clave para el éxito de un equipo es que éste tenga una tarea clara. También es importante tener claros los roles de cada integrante del equipo. Además, el liderazgo del equipo. Los Beatles contaban con 2 líderes naturales, John Lennon y Paul McCartney. Sin embargo, en la banda existía libertad artística para poder crear muchas ideas. Otra lección importante es la comunicación. La comunicación es el verdadero medio para conseguir un buen nivel de cooperación. De este modo, los Beatles crearon un clima de confianza y comunicación abierta, donde la crítica era bien aceptada. Si quieres ampliar más tu conocimiento sobre este tema, te recomiendo que leas el libro de Macmillan, The Performance Factor. Puedes buscar un sinnúmero de conceptos y definiciones acerca de qué es creatividad, pero no vas a ser consciente del potencial que tiene el fenómeno creativo hasta que no pongas manos a la obra.